El día de ayer, antes de dormir, leía un poco sobre cómo el coronavirus y la baja en los precios del petróleo afectaron al mercado. Y después encontré como muchos comentarios que hablaban, ay, es que es como una gripa, es que es solo una fiebre, no es peligroso, no hay por qué preocuparse. Y déjenme decirles que creo que no podrían estar más equivocados. ¿Por qué? Ok, vamos por partes. Uno, es cierto que si eres una persona con un sistema inmune competente, el coronavirus no te va a afectar tanto. Es posible que te cures si tienes los cuidados médicos básicos. Y sí, probablemente salgas adelante. Los más vulnerables van a ser entonces las personas mayores, los ancianos, los pequeñitos o las personas con un sistema inmune comprometido, como las personas con VIH o con algún tipo de trasplante que estén bajo un régimen bajo una medicación de inmunosupresores para su trasplante. Dicho esto, ¿cuál es el problema con el coronavirus? El mayor problema con el coronavirus es entonces la palabra pandemia. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, para comprender un poco el contexto de la palabra pandemia, vamos a tener que conocer otras dos palabras muy importantes en este punto. La primera es brote o outbreak y la segunda es epidemia. El brote, vamos a ponerlo así, es cuando una nueva enfermedad, un nuevo agente aparece y que la población vulnerable no tiene anticuerpos y además no hay una vacuna, como fue el caso del coronavirus. Entonces el brote pasó en Wuhan. Luego viene la epidemia, que es la extensión de este agente en una zona determinada. Puede ser un país, puede ser una ciudad, como el caso de que era en China. En China había una epidemia. Ahora en Italia hay una epidemia. Y una pandemia es cuando esto empieza ya a cruzar fronteras, como es el caso ahora. Pero ¿por qué no se ha declarado una pandemia? Bueno, antes de llegar a este punto hay que aclarar otro. La diferencia entre epidemia y pandemia no obedece a la severidad del patógeno. Vamos, no es la tasa de mortalidad, como muchos dicen, que creo que ahora es del 2%, no sé. Más bien obedece a la extensión. Pandemia es algo, como les dije, que cruza fronteras y es algo mundial. ¿Quiénes son los que declaran esto y qué impacto tiene? Entonces, primero hay que recordar que esto no tiene ningún efecto legal. El que se declara una pandemia es solo para darle más seriedad al asunto y que se puedan tomar mejores medidas. Los que están encargados de esto o los que pueden hacer una declaración que todo el mundo siga son la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control para Enfermedades, el CDC de Estados Unidos, o el ECDC, que es el Centro de Control de Enfermedades Europeo. Estos son los organismos en los cuales dicen pandemia, pues bueno, ya está declarado, ya está confirmado y hay que seguir las indicaciones. Pero ¿por qué no se declara? No se declara precisamente porque la última vez la OMS fue altamente criticada cuando declaró una pandemia por la fiebre porcina. Entonces ahora lo están esperando. ¿Por qué? Porque causa demasiado caos. Si bien el coronavirus en sí no es alarmante, como les dije, si su sistema inmune está top, pero es un virus que es capaz de colapsar economías, de colapsar sistemas de salud e incluso si puede poner en jaque a los sistemas de salud de países como Italia o como España, que ya está previsto que Italia sí o sí este año va a entrar en recesión por causa del coronavirus. Imagínense en los países menos desarrollados. Entonces sí, el virus es muy grave. No es para que entren en pánico, pero sí para que tomen medidas preventivas, sobre todo con las personas vulnerables que están cerca de ustedes, que vayan haciéndose a la idea de que probablemente van a estar contagiadas de coronavirus, sobre todo en las grandes ciudades, y cómo van a tener que reaccionar ante este posible contagio. Entonces, ese es el tipo de cosas. ¿Qué más se puede hacer en tanto como población civil que somos normal? Pues bueno, estar muy atento de las indicaciones de las instituciones reconocidas. Por ejemplo, ya no empezar ahora a saludarnos de mano, ya normalizar un codazo, ¡pah!, un cabezazo, qué sé yo. Pero entonces eso es lo importante. No crear pánico que no sea necesario. Y segundo, seguir bien las indicaciones. No debemos caer en estos dos extremos, en el fatalismo, pero tampoco en la negación, el decir, no pasa nada, si yo como tacos de perro todos los días y no me enfermo. No funciona de la misma manera. Entonces, solo es eso. Creo que es bueno compartir esta información,
porque no todos saben qué está pasando y se presta estos malentendidos a las personas que entran o en mucho pánico o a las personas que caen en el valemadrismo. Entonces, si les gustó, por favor compártanlo y cuídense.